Se ve perfecto. Ok, bueno, entonces comenzamos. Gracias por la presentación. Yo soy el doctor Juan Jesús Fernández Contreras. Soy médico anestesiólogo, intensivista y neurocrítico. Y bueno, el día de hoy les agradezco la invitación para aportar un poco sobre este tema, que es sobre ventilación mecánica en el enfermo con lesión cerebral aguda. Vamos a hacer, es un tema pues muy extenso en el cual hay bastante información en la literatura y pues vamos a tratar de ser muy puntuales para quedarnos con los conceptos lo más claro posibles. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Los objetivos de la charla son dos principales. Primero, pues establecer cuáles son las metas de ventilación mecánica en el enfermo neurocrítico y en segundo lugar, pues proporcionar la evidencia en la literatura que tenemos disponible hasta el día de hoy acerca de pacientes con algún tipo de distrés respiratorio, pero que además tienen una lesión cerebral aguda. La ventilación mecánica en los pacientes neurocríticos pues ha sido un tema muy controversial. La realidad es que la mayoría de las estrategias ventilatorias de neumoprotección pues son poblaciones que se enfocan principalmente a la lesión pulmonar. Pocos son los estudios en los cuales se establecen cuáles son las estrategias a seguir en paciente con lesión pulmonar, pero que además tiene algún tipo de daño cerebral agudo. Entonces, muchas de las veces o mucha literatura pues trata de homogeneizar estas dos patologías, estas poblaciones que son heterogéneas, pero que sobre todo en pacientes con algún tipo de trauma o politrauma llegan a tener en conjunto en el mismo paciente. Como decía el doctor Marini, pues lo importante no es ventilar, no es intubar al paciente, no es establecer conectarle un ventilador, sino saber programar este ventilador, ¿no? De esto va a depender en mucho o en gran medida el pronóstico que le demos al paciente y sobre todo, así como la terapia ventilatoria es una terapia puente en la cual se restablece una lesión aguda o en la cual se restablece la falla a la cual le llevó a estar intubada el paciente, pues también sirve para ir preparando desde un principio a este enfermo para que tenga un adecuado despertar y una adecuada, al tener una adecuada ventilación mecánica, pues garanticemos o protejamos el resto de órganos vitales y de esta manera pues le mejoraremos el pronóstico. Recordar que, bueno, tanto es importante someterlos a una ventilación mecánica inicial, así es importante irlos adecuando a estos parámetros ventilatorios para que tengan una adecuada extubación programada, ¿no? Lo importante es evitar los fracasos ventilatorios, ya que estos pues llegan a aumentar hasta un 35% la mortalidad por cada reintubación en los pacientes. Entonces, los pacientes con lesión cerebral aguda, pues normalmente o en su mayoría, cuando son graves, requieren pues ventilación mecánica invasiva y con la finalidad pues de garantizar un adecuado intercambio, un adecuado aporte y extracción de oxígeno, así como garantizar adecuados niveles de dióxido de carbono en sangre, ya que esto va a modificar en gran medida pues las resistencias vasculares cerebrales y pues podría modificar de manera dañina la perfusión cerebral. Entonces, para entrar un poquito más en el tema, pues recordemos que existe algo que se llama interacción pulmón-cerebro, así como hay una interacción cerebro-riñón, cerebro-corazón, también hay una relación estrecha entre el cerebro y el pulmón. Y esto va de la mano con el cambio que nosotros generamos
el cambio de presiones intrapulmonares o respiratorias que nosotros generamos desde el momento que sometemos a ventilación mecánica invasiva a los pacientes, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y bueno, antes de eso, pues como bien sabemos, los principios de ventilación de protección pulmonar, pues actualmente son adecuados a aquellos pacientes que tienen algún daño cerebral agudo. Sin embargo, pues no del todo, ya que algunos parámetros que pudiéramos emplear en pacientes sin daño cerebral pudieran ser perjudiciales en aquellos pacientes, en aquella población que sí la tienen. Entonces, sin embargo, pues debemos apegarnos a la evidencia, lo que tenemos el día de hoy, y vamos a tratar de aterrizar estos conceptos. Como bien sabemos, como ya les comenté hace un momento, pues el corazón tiene estrecha interacción con prácticamente todos los órganos blancos, todos los órganos vitales, pero vamos a enfocarnos el día de hoy a esa interacción que existe entre el corazón, el pulmón y el cerebro. Como bien sabemos, pues como ya les comentaba hace un momento, el hecho de someter a ventilación mecánica invasiva a un paciente, pues le conlleva a un cambio de presiones intrapulmonares que modifican en gran medida o pueden modificar en gran medida las resistencias vasculares a nivel cerebral, generadas principalmente por cambios en el retorno venoso o en el drenaje venoso cerebral. Entonces, esa interacción entre corazón y cerebro, y corazón-pulmón, estos tres órganos vitales, es muy importante que lo comprendamos para comprender lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, 6 aspectos importantes que debemos tratar en el paciente neurocrítico con lesión pulmonar son cuáles son las indicaciones de intubación, cuáles son los ajustes de la ventilación mecánica que yo puedo generar beneficio en el paciente, cuáles son las metas de gases arteriales en el paciente, cuáles son las maniobras de rescate pulmonar que yo puedo emplear en este tipo de pacientes, cuáles son los criterios del destete ventilatorio, cuáles son los criterios y el tiempo en el cual yo empiezo a pensar que se podría beneficiar de una traqueostomía temprana. Entonces, para ir más avanzando con el tema, pues tenemos que tener el concepto de lo que es la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral, pues es aquel fenómeno que se da a nivel de las resistencias vasculares cerebrales, en el cual si el paciente cursa con hipotensión, el cerebro pues va a cursar, modifica las resistencias vasculares de intracerebrales, valga la redundancia, pero va a producir una vasoconstricción con el fin de prevenir la hipoperfusión. Si el paciente es hipertenso, ocurre todo lo contrario. El cerebro se empieza a vasodilatar para impedir de alguna manera que se genere una hiperperfusión cerebral. Entonces, estos dos fenómenos, tanto de vasoconstricción como de vasodilatación, se le conoce como autorregulación cerebral. Este es un fenómeno que se da de manera autónoma. Sin embargo, esta capacidad que tenga el cerebro de generar estos cambios vasculares, pues va a depender de tanto de algunas comorbilidades, como pueden ser padecimientos crónico-degenerativos, sobre todo pacientes con aterosclerosis, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, y también va a depender de factores modificables que nosotros podemos actuar para favorecer esta autorregulación. Entonces, ¿qué factores modificables pueden ser? Anestésicos principalmente. Sí, recordemos que todos los anestésicos, todos los sedantes, en su mayoría, a reserva de la ketamina, producen esa vasodilatación. Entonces, pueden producir un fenómeno de hiperflujo secundario a esa vasodilatación. Otro aspecto importante en el cual nosotros podemos actuar son los cambios en el dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono pues, o puede generar vasoconstricción en caso de hipocapnia,
y puede generar vasodilatación en caso de hipercapnia. Entonces, tanto es malo tener a los pacientes con hipocapnia como es malo tenerlos con hipercapnia. Entonces, estos son los aspectos en los cuales son modificables y que nosotros podemos modificar y de alguna manera generarle un mejor pronóstico a los pacientes con lesión pulmonar, que están ventilados, pero que aparte tienen algún daño cerebral. Entonces, existen muchas controversias respecto a esta interacción pulmón-cerebro y en cuanto a los cambios en el PIP, en la presión pico, en la presión transpulmonar, en la presión meseta, en las cuales nosotros debemos tener como unas metas establecidas y saber cuándo el paciente no se beneficia de un aumento o un cambio en la presión, en estas presiones. Entonces, antes de esto, antes de entrar más en el tema, pues quisiera recordar un poco lo que es la teoría de resistencia de Starling. Recordemos que la teoría de Morrukeli nos dice que hay tres componentes principales intracraneales. El 80% es la masa encefálica y el 20% restante, pues lo contribuye tanto el líquido cefalorraquídeo como todo el sistema circulatorio. Entonces, cuando tenemos algún daño que puede generar cambios en la presión intracraneal, lo que hace el sistema vascular, principalmente este fenómeno se da en el seno sagital, cuando la presión intracraneal empieza a generar cambios en la presión vascular, entonces a nivel del seno sagital se empiezan a haber una resistencia ante esta presión. ¿Por qué en el seno sagital? Porque se ha visto que a este nivel de este lecho vascular existe mayor resistencia que el resto de todo el árbol vascular. Entonces, precisamente en esta zona, al ser más resistente, pues resiste más la compresión secundaria al aumento de la presión intracraneal. Esto permite que estos cambios de presión intracraneal no se modifiquen en gran medida y no se transmitan al resto del árbol vascular. A esto se conoce como resistencia de Starling. Lo mismo pasa con el corazón. Cuando tenemos un aumento de las presiones transpulmonares, pues aumentan la poscarga del ventrículo derecho y por lo tanto van a modificar en gran medida o van a generar una resistencia en cuanto a las cavidades derechas, la poscarga la aumenta y por lo tanto va a disminuir o va a aumentar las presiones de drenaje venoso cerebral. Esta resistencia de Starling permite que las presiones generadas a través de todo el sistema cardiovascular derecho no se transmitan en gran medida hacia todo el aparato vascular cerebral o hacia el resto del aparato vascular cerebral y que no se modifiquen y no tengan tanta repercusión. Pero cuando se programa ya sea mal el ventilador o ya sea que estemos generando grandes presiones transpulmonares o que la presión intracraneal se sigue elevando permanentemente, pues este efecto protector a nivel del seno sagital o esta resistencia de Starling, pues va a terminar por claudicar. Entonces, de ahí la importancia de saber programar el ventilador mecánico en este tipo de pacientes para evitar que este sistema protector claudique. Esta es parte pues, de lo mismo. Y bueno, como les comentaba, pues es muy importante saber esta estrecha relación que existe entre el cambio de presiones transpulmonares que se ven reflejadas en presión pico, presión meseta, presión transpulmonar, driving pressures, saber meterlo a los pacientes dentro de esas metas y de esta manera pues estaríamos más seguros que este sistema de resistencia de Starling, este sistema de neuroprotección, pues
tarde más tiempo en claudicar y de alguna manera estemos protegiendo al cerebro. Entonces, ahora, ¿cuáles son las indicaciones de intubación en los pacientes? Pues como bien sabemos, todos aquellos pacientes que tengan una escala de Glasgow menor a 8 puntos, o que esta escala de Glasgow sea mayor a 8 puntos, sin embargo que el paciente esté fluctuando su estado neurológico por más de 60 minutos. Que tenga agitación o combatividad importante, que tenga pérdida de los reflejos protectores de vía aérea, que tenga elevación de la presión intracraneana y que tenga pues alguna evidencia clínica o por imagen o datos de un cráneo hipertensivo. Volviendo un poco a lo que son los gases arteriales, vamos a hablar sobre uno de los principales que puede modificar las resistencias vasculares cerebrales y secundario a esto puede modificar la presión de perfusión cerebral. Es el dióxido de carbono y es uno de los gases arteriales en los cuales nosotros podemos actuar y cambiar el pronóstico el pronóstico neurológico. Entonces, en cuanto al CO2, hay ha habido mucha literatura al respecto. Se dice que pues, la hipercapnia es frecuente en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, en este tipo de pacientes, cuando no tienen lesión cerebral aguda, hay algo que se llama hipercapnia permisiva, en la cual pues, podemos llevar al paciente hasta 55, 60 de dióxido de carbono y pues el cerebro, un cerebro sano, pues no tendría tanta repercusión. Sin embargo, este tipo de pacientes neurocríticos es un poco complejo, se vuelve un poco complejo porque no nos podemos dar el lujo, no podemos permitir que el paciente llegue a esos niveles tan altos de dióxido de carbono porque le vamos a generar más estrés al cerebro. Evitar las fluctuaciones también es importante. Tanto la hipocapnia como la hipercapnia son malas para el cerebro y vamos a ver cuáles son las metas entonces respecto al dióxido de carbono. Hipercapnia definida arterial como una concentración de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio y bueno, hipocapnia se traduce como eh, eh, como un nivel de dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio. ¿El objetivo cuál es? Es cierto que los pacientes con distrés respiratorio pues, se suelen manejar con volúmenes bajos. Volúmenes bajos les decimos 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y es importante tratar de evitar lo que es acidemia respiratoria, ¿no? Recordemos que trastornos ácido-base pues también modifican la disociación de oxígeno o de gases de la hemoglobina, entonces también pueden producir disoxias a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos a llevar el paciente? Pues a la normocapnia. Normocapnia lo consideramos como 35-45 milímetros de mercurio a nivel arterial. Entonces, a conclusiones respecto al dióxido de carbono, se han hecho estudios en cuanto a llevar a un paciente a la hipercapnia. Son estudios pequeños, son estudios a veces que se han hecho en animales. Sin embargo, tanto la hipercapnia como la hipocapnia, como les comentaba hace un momento, son dañinos para el cerebro. Pero ¿qué le causa más perjuicio, más daño al cerebro? Pues, de acuerdo a este estudio, en el cual la hipocapnia se asoció a más daño, más porcentaje de daño a nivel cerebral en relación a los pacientes que llevaron a normocapnia o los pacientes que sufrieron algún periodo de hipercapnia. Y esto se asoció principalmente a un efecto vasodilatador que permitió, de cierta manera, un hiperflujo en los pacientes, sobre todo en las primeras horas. Sin embargo,
los pacientes con hipocapnia, niveles de concentración de dióxido de carbono bajo. ¿Por qué tuvieron más daño? ¿Por qué? Porque se asoció a una vasoconstricción cerebral y por lo tanto esto permitió un hipoflujo y sobre todo los pacientes que tuvieron más tiempo la hipocapnia se les encontraron posteriormente pues más datos de isquemia cerebral. Entonces, tanto es dañina la hipercapnia, tanto es dañina los pacientes neurocríticos. Actualmente se considera que deben tener una normocapnia, 35-45 milímetros de mercurio. Entonces, en cuanto a los ajustes en la ventilación mecánica, recordemos que todos los ajustes, ya sea en cuanto a volumen, CO2, frecuencia respiratoria, todos van a generar ciertos cambios o cierto impacto a nivel cerebral. De lo que se trata de hacer de estos cambios es que sean lo menos deleterio posible para el cerebro. En cuanto a la titulación de PIP, es muy controversial en los pacientes neurocríticos. Anteriormente estaba sanatizado el uso de PIP en pacientes neurocríticos. Sin embargo, en la reciente literatura, en los recientes estudios, pues se ha ido abriendo la puerta en este tipo de pacientes y como vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál es el PIP ideal o el PIP que podemos emplear en los pacientes y de qué depende el hecho de emplearlo o no emplearlo. Este es un estudio en el cual fue un estudio observacional, fueron pacientes que se clasificaron con un síndrome de distimia respiratorio leve, moderado y severo, y en aquellos pacientes sin lesión pulmonar. Anteriormente, pues se consideraba como regla que por cada centímetro de aumento en el PIB por arriba de 8, se generaba un aumento de 0.31 milímetros de mercurio de la PIC y 0.85 milímetros de mercurio en la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es lo que pasó en este estudio? Aquí cuando compararon la presión de perfusión cerebral contra los niveles de PIB, entonces los pacientes con un distrés pulmonar severo, que es sería en esta línea, a mayor PIB, pues en comparación con el resto de grupos no se modificó en gran medida la presión de perfusión cerebral. Entonces, sí hubo más PIB, pero el comportamiento fue un poco distinto. ¿Qué pasó con la presión intracraneal? Igual, los pacientes con distrés pulmonar severo o grave, el empleo de PIB, el comportamiento respecto al resto de pacientes con lesión pulmonar leve, moderado y severo, pues fue prácticamente similar. Y a la hora del análisis de las muestras, esto fue lo que encontraron. Tenemos acá presión de perfusión cerebral, pues tenemos presión intracraneana, tenemos niveles de PIB y otras variables como frecuencia respiratoria. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo de estos pacientes? Pues pacientes con distrés, pacientes sin distrés. Al final de cuentas, los cambios en el PIB y los cambios en la presión de perfusión cerebral pues no fueron estadísticamente significativos, a pesar de que los niveles máximos de PIB, ya sea en pacientes con distrés o sin distrés, fueron un nivel máximo de 10 centímetros de agua. Entonces, al final, sigue siendo controversial. Los estudios nos dicen que sí podemos apoyarnos del empleo de PIB, sin embargo, pues hay que ser cautelosos y todo esto va a depender de en qué gran medida por cada centímetro de agua que yo modifique el PIB, qué gran medida yo le modifico la presión intracraneana, si se modifica o no, o si se ve una repercusión crítica en la presión de perfusión cerebral. También lo que nos recomiendan los estudios
es que si tenemos a la mano el empleo de algún tipo de monitoreo de la oxigenación regional cerebral, pues también es válido y tendría que ser en conjunto una evaluación para ver si el PIB me está generando beneficio o si el PIB me está generando problemas a nivel primero de las resistencias vasculares cerebrales, de la perfusión cerebral y por lo tanto de la oxigenación regional cerebral. Entonces, a lo largo del tiempo, pues el comportamiento fue muy similar respecto a la presión de perfusión cerebral. Es prácticamente lo mismo de la tabla, pero he visto en una gráfica. Al final de cuentas, pues no se evidenció diferencia en cuanto o cambios relevantes en cuanto a la presión de perfusión cerebral a lo largo del tiempo. Fueron 7 días de estudio en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio severo. Entonces, pues las estrategias de ventilación mecánica en los pacientes enfermos con lesión cerebral, pues deben ser individualizados. Los conceptos de neumoprotección ya bien establecidos, de volúmenes tidales bajos, de PIB moderados, de garantizar unas adecuadas metas de oxigenación, unas adecuadas metas de PaO2 y de CO2, pues son cruciales para garantizar un adecuado pronóstico y disminuir la lesión secundaria en aquellos pacientes que tienen alguna lesión cerebral. Entonces, esto sigue siendo un reto, echarle la mano, como les comentaba, de otro tipo de monitoreos, como oxigenación regional cerebral, es crucial y es importante siempre en este tipo de pacientes. Igual, en cuanto a ajustes de la ventilación mecánica, de lo que nos recomiendan la guía europea respecto a este tema es que el nivel de PIB debe ser titulado como en los pacientes, como si un paciente no tuviera lesión cerebral aguda. Sin embargo, debemos detenernos o debemos de ajustar este valor de PIB de acuerdo a los cambios que se vayan generando en cuanto a la PIC y en cuanto a la hemodinamia cerebral. Las maniobras de neuroprotección, como ya les comentaba, deben ser utilizadas. Esos son estándares mundiales que deben ser seguidos al pie de la letra. Y bueno, esto lo recomienda como un nivel fuerte de recomendación. Ahora, ¿cuáles son las metas de gases arteriales? Ya habíamos hablado del dióxido de carbono y cómo modifica las resistencias vasculares cerebrales. En este estudio de pacientes con trauma craneoencefálico, igual dividieron y lesión pulmonar, dividieron los grupos en un distrés leve, moderado y grave. Y aquí lo que llama la atención es que, bueno, dividieron en grupo de pacientes, los pacientes neurocríticos, pacientes sin hipertensión endocraniana y pacientes con hipertensión endocraniana. El PIB máximo que se utilizó en los pacientes sin lesión endocraniana, fue pues de 15 prácticamente en todos los grupos, ya sea leve, moderado y severo. Y en aquellos pacientes con hipertensión endocraniana, pues fue un máximo de 10 centímetros de agua, de PIB, el que se utilizó para tratar la lesión pulmonar. Esto es en cuanto al PIB. ¿Cuáles son las estrategias respecto al volumen tidal? Ya sabemos, manejar a los pacientes con 6 a 8 mililitros de volumen tidal de peso predicho y evitar volúmenes altos, volúmenes mayores a 8, suelen ser deleterios para el paciente. No sabemos si 6, 6.5, 7 o 7.5 sean los mejores para el paciente. Eso va a depender y hay que individualizarlo de acuerdo al paciente, pero sí sabemos que volúmenes de 9 o de 10 sí aumentan la mortalidad. Entonces, no salirnos de estas metas. En cuanto al dióxido de carbono,
pues para fines de este estudio se manejó de 30 a 40 prácticamente si tuviera o no hipertensión endocraniana. Y en cuanto a niveles de PaO2, se manejaron de 81 a 100, igual, independientemente si tuviera hipertensión endocraniana o no. Y bueno, garantizar siempre una saturación venosa por arriba de 92 sería lo ideal para este tipo de pacientes. Es lo mismo, sin embargo, pues es en forma de gráfica. No salimos de las metas. Y bueno, como les comentaba hace un momento, los PIB máximos que se utilizaron en pacientes dependieron tanto de la hemodinamia cerebral como de los niveles de PIC. Para fines de estudio, cuando se evidenció que el aumento de PIB generaba o cambios en la hemodinamia o en el aumento de la presión intracraneana, pues entonces se fueron con estándares un poco más o niveles de PIB más bajos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que también de rescate que también podemos utilizar en caso de que, a pesar de los esfuerzos, a pesar de tener el paciente dentro de metas ventilatorias, dentro de metas de PIC, dentro de metas de una hemodinamia cerebral adecuada, son estas, ¿no? El uso de bloqueadores neuromusculares está indicado cuando el paciente no logramos someterlo a RAS de -4, RAS de -5, y a pesar de eso el paciente está generando cambios en la presión intracraneana, el paciente está despierto, el paciente está desacoplado y no lo tengo en metas de neuroprotección. Maniobras de reclutamiento también son válidas. Maniobras de reclutamiento específicamente pasivas son las que están indicadas en este tipo de pacientes. El prono, anteriormente también satanizado, perdón, en este tipo de pacientes neurocríticos, actualmente se está utilizando y es una contraindicación relativa el hecho de que tenga alguna lesión cerebral aguda. Ya no es una contraindicación absoluta como anteriormente se contemplaba. El uso de broncoscopías, sobre todo en aquellos pacientes que tienen atelectasia, que tienen muchas secreciones, para tratar de homogeneizar el parénquima pulmonar y garantizar que tenga un mejor intercambio. El uso de ECMO, el uso de óxido nítrico, aunque es un poco complejo en esta población, en nuestro medio, está descrito y bueno, si tenemos la herramienta a la mano, pues hay que utilizarla. Membranas extracorpóreas, que van de la mano también de ECMO, y el uso de proteiciclinas, que bueno, su nivel de evidencia es muy pobre, ¿no? Entonces, si no logramos todos estos objetivos que ya hablamos, entonces lo que sigue es el siguiente paso, que es básicamente este cuadro. ¿Cuál es el target entonces de las presiones arteriales de oxígeno? A lo largo del tiempo se han hecho infinidad de estudios respecto a este punto, que también nosotros lo podemos modificar inmediatamente a la hora de modificar o tener a la mano el hecho de poder generar cambios en la FiO2. Nosotros podemos generar cambios también subsecuentemente en los niveles de concentración de oxígeno en sangre. Entonces, como les decía, a lo largo del tiempo se han hecho infinidad de estudios. Se ha hecho en algún momento controversial el hecho de mantener a los pacientes con normoxemia versus hiperoxemia. Sin embargo, recientemente en pacientes con traumatismo craneoencefálico y además lesión pulmonar, los principales estudios son estos tres, en las cuales trataron de hacer un análisis retrospectivo de los estudios previos, de los estudios previos y evaluar la mortalidad de estos pacientes. Por ejemplo, este estudio de 193 pacientes con TSE, que tuvieron algún daño, una lesión pulmonar también,
asociados a politrauma, Glasgow bajos, en los cuales emplearon hiperoxemias en las primeras 72 horas. Sin embargo, a la hora de comparar los estudios en aquellos pacientes en los cuales se llevó a normoxemia, pues no se lograron mejores resultados. Este otro estudio de 1.212 pacientes, igual pacientes con TCE, Glasgow menor a 8, en los cuales ellos consideraron PO2 mayor a 300 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas, versus presiones arteriales de oxígeno menores a 300, en las cuales estadísticamente no fue significativo el cambio de la mortalidad. Sin embargo, hubo un 33% de mortalidad en los pacientes con hiperoxemia versus una oxemia más conservadora del 23%. Y este estudio de 1.116 pacientes, igual pacientes con TCE, en los cuales se llevó a una PO2 más conservadora, de alrededor de 100 milímetros de mercurio en las primeras 6 horas, pero pues tampoco esta hiperoxemia garantizó mejores resultados en cuanto a la funcionalidad y el pronóstico de los pacientes a 6 meses. Entonces, en resumen, la hiperoxemia pues no ha demostrado ese efecto benéfico en los pacientes. Los pacientes se deben llevar a una normoxemia, de tal manera que se garantice un adecuado aporte de oxígeno y que se garantice una adecuada saturación de oxígeno. Entonces, ¿y por qué es esto? Pues porque sabemos perfectamente que uno de los vasoconstrictores más importantes que tenemos a nivel del árbol vascular, pues es el oxígeno precisamente. Entonces, esta hiperoxemia pues también se asocia a una vasoconstricción cerebral, probablemente en etapas iniciales a una disminución de la PIC, pero si esta hiperoxemia persiste, pues también le va a generar cambios en cuanto a la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, no es bueno la hipoxemia, no es bueno la hiperoxemia, hay que llevar a los pacientes a una normoxemia. Y normoxemia, pues consideramos para fines prácticos niveles de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, de tal manera que se garantice un adecuado aporte de oxígeno, como les comentaba, y por lo tanto una adecuada saturación de oxígeno. Entonces, en resumen, respecto a niveles de oxígeno y en cuanto a niveles de dióxido de carbono, ¿qué es lo que nos recomienda la última guía de manejo ventilatorio en el paciente neurocrítico? Pues lo que le comentábamos, ¿no? Este es prácticamente resumen. Llevar a niveles de oxígeno de 80 a 120 milímetros de mercurio es adecuado. El nivel de recomendación es fuerte, sin embargo la evidencia pues es baja. Y en cuanto a dióxido de carbono, lo que comentábamos desde el principio, 35-45 milímetros de mercurio, nivel de recomendación fuerte también, y sí, también con una evidencia muy pobre. Pero bueno, es lo que tenemos hasta el día de hoy y es lo que nos recomiendan las guías. Evitar la hiperventilación también. Y bueno, evitar esos cambios a nivel de la vasculatura cerebral. En cuanto a maniobras de reclutamiento, volviendo un poco a lo que habíamos hablado respecto a titular el PIP, perdón, son válidas. Sin embargo, estas maniobras de reclutamiento deben ser pasivas. Las maniobras de reclutamiento activas están proscritas principalmente en este tipo de pacientes, ya que pueden generar cambios abruptos en la presión transpulmonar y por lo tanto cambios abruptos en los pacientes con PICs elevadas, con presión intracraneal elevada. El uso de relajantes neuromusculares, pues también es válido, como lo habíamos comentado. Deben ser considerados en aquellos pacientes que a pesar de una adecuada sedación, a pesar de titular adecuadamente la sedación, no están alcanzados y por lo tanto están combativos con el ventilador,
Lo importante de todo esto es evitar que estén combativos y que estén generando cambios abruptos en cuanto a las presiones transpulmonares. En cuanto a la posición prono, es un tema pues, controversial también en estos pacientes, satanizado en algún momento también, y en algún momento se consideró como una contraindicación absoluta el hecho de que los pacientes tuvieran lesión cerebral aguda. Son los pacientes que estaban contraindicados. Actualmente, y de acuerdo a los estudios, se puede considerar la posición prono siempre y cuando no tengamos durante la maniobra o después de la maniobra de colocar al paciente en posición prono, no tengamos cambios en la vasculatura cerebral, en la presión de perfusión cerebral y que no tengamos cambios también en la presión intracraneana. Si el paciente, a pesar de que ya está en posición prono, mantiene la misma presión intracraneana y mantiene la misma presión de perfusión cerebral, entonces ese paciente es el que se va a beneficiar de esta posición. Contraindicaciones, pues como bien sabemos, el daño medular o aquel paciente con inestabilidad de tórax o un tórax abierto, alguna cirugía cardíaca, que el paciente está inestable, que el paciente curse con ECMO, entonces son pacientes que tienen ahora sí una contraindicación absoluta de esta posición. Y en cuanto a contraindicaciones relativas también que podemos encontrar, pues va a ser el embarazo, que tengamos fracturas inestables, que tengamos abdomen abierto y alguna inestabilidad hemodinámica pues moderada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Pues que se recomienda en aquellos pacientes con lesión pulmonar grave, con SIRA grave, aquellos que tienen una PO2 FiO2 por debajo de 150 milímetros de mercurio y que no tengan hipertensión endocraneana. Entonces, esta decisión es dinámica. El hecho de que someta a un paciente a prono sin hipertensión endocraneana no quiere decir que no la desarrolle durante el estatus de prono o posteriormente. Entonces, es dinámico y en cuanto el paciente de manifestaciones de hipertensión endocraneana o cambios en la presión de perfusión cerebral, entonces ese paciente pues tiene que estar en supino nuevamente. Se han estudiado algunas estrategias para tratar de minimizar los riesgos de hipertensión endocraniana en aquellos pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y bueno, dentro de esas estrategias, pues lo principal que es esto, pues es una adecuada posición, ¿no? Una adecuada posición tanto del abdomen, en el cual va a permitir una adecuada compliance a nivel pulmonar y por lo tanto al garantizar una adecuada compliance garantizamos presiones transpulmonares neumoprotectoras que van a permitir un adecuado drenaje venoso cerebral. Entonces, si no colocamos adecuadamente a los pacientes, podemos generar cambios abdominales de la presión abdominal, cambios en la presión transtorácica, de las presiones de vía aérea y por lo tanto modificar el retorno venoso y cambios en la presión de perfusión cerebral. Hay que tomar ciertas consideraciones especiales y dentro de estas, bueno, como les comentaba, considerar el neuromonitoreo de la hemodinamia cerebral, Doppler transcranial, velocidades cerebrales, índices de perfusión, monitoreo de la PIC, monitoreo de la oxigenación regional cerebral, son importantes para tomar decisiones. Entre más variables tengamos, más información tengamos sobre el estado hemodinámico del cerebro, entonces mejores decisiones pues vamos a lograr y mejor pronóstico le vamos a generar a ese cerebro. Siempre descartar hemorragias a cualquier nivel antes de pronar a los pacientes. Si el paciente, como dice la guía, modifica en gran medida la presión intracraneana, pues ese paciente podemos considerar en algún momento
terapias osmóticas o drenaje de líquidos cefalorraquídeos. Sin embargo, esto específicamente en este punto, pues no tiene como un nivel de recomendación fuerte. Si el paciente ya mostró datos de hipertensión endocraniana, pues entonces el paciente probablemente no se beneficie de la posición en prono. Considerar también los aspectos quirúrgicos, si el paciente merita descompresión temprana, hemicranectomías o drenajes tempranos, pues hay que hacerlo, no hay que retardar el tiempo del cerebro, entonces entre más pronto se actúe desde el punto de vista quirúrgico, sería lo ideal para el paciente. Y tener cuidado posterior a la posición, que también puede generar, puede presentar cambios importantes en la PIC, como ya les había comentado. Y bueno, en resumen de todo esto, bueno, sí usar prono, sin embargo, si hay cambios en la PIC, siempre y cuando, perdón, se mantenga la PIC estable. Ahora, el sexto punto que vamos a tratar, pues son los criterios ya de salida del paciente neurocrítico, irlo preparando para un adecuado destete, para un adecuado desenlace de su padecimiento que le llevó a estar en la terapia intensiva. Y bueno, cuando vamos a considerar empezar una ventana neurológica o empezar a hacer un destete o una progresión ventilatoria, pues la regla principal es que la causa que lo llevó a estar bajo ventilación mecánica invasiva esté resuelta o parcialmente respuesta y que no esté en riesgo el compromiso de la vida del paciente. Entonces, esa es la principal variable que nosotros debemos considerar. Hay escalas en las cuales podemos evaluar el estado neurológico, puede ser escala de Glasgow, escala de Forest Score, Visage Score también se puede utilizar, pero lo principal es que la causa que llevó al paciente a estar en terapia intensiva esté resuelta o esté parcialmente resuelta. ¿Cuáles son las indicaciones de la traqueostomía? Pues entonces, lo que nos recomienda la guía sobre pacientes neurocríticos es evaluar siempre una traqueostomía temprana. Traqueostomía temprana se conoce como una traqueostomía dentro de los primeros 7 días, una traqueostomía tardía posteriormente a este tiempo. Y esto va a depender de qué tanto daño o qué tanto pronóstico o mal pronóstico neurológico tenga el paciente. Si sabemos que el paciente tiene una lesión cerebral pues grave y que va a tardar mucho tiempo en restablecer ese daño pues entonces pues lo que nos recomienda la guía es hacer una traqueostomía temprana durante los primeros 7 días y esto se ha asociado a mejores, a menos tasa o menos incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica en las terapias intensivas y por lo tanto le generamos menos problemas al paciente y por lo tanto podemos mejorar su morro y mortalidad. Entonces, pero les repito, esto va a depender de su padecimiento de base y de qué tanto daño cerebral tenga. Ahora, en resumen, este es un pequeño cuadro que resume todo, prácticamente todo lo que hemos hablado. Es un poco diferente la estrategia ventilatoria en aquellos pacientes sin lesión pulmonar, sin lesión cerebral, en aquellos pacientes con lesión pulmonar y cerebral. Pero esos son algunos aspectos, pues, en resumen, que podemos emplear. Volúmenes tidales bajos, PIP, pues lo que le corresponde al paciente, siempre y cuando no tengamos alguna repercusión importante respecto a la presión intracraneana. Y estrategias de extubación, protocolos de extubación bien establecidos, que el paciente pues tenga reflejos protectores, que tenga un Visage Score adecuado, que tenga una escala de Glasgow, una escala de Forest Score adecuados. Entonces, son puntos importantes que se pueden llevar. Y pues en resumen de todo esto, quiero tratar algunos puntos y también
un poco de retroalimentación de lo que hemos hablado durante este tiempo. Anteriormente, pues se comentaba que la relación de pulmón-cerebro, pues no existía. Sin embargo, está bien descrito que a partir de que tengamos algún tipo de lesión pulmonar o cerebral, pues existen citocinas proinflamatorias que van hacia estos sitios, hacia estos órganos blancos, que van a causar efectos deleterios y cambios importantes en la homeostasis de estos órganos vitales. Entonces, por eso esa interacción pulmón-cerebro y cerebro-pulmón es muy importante siempre tomarla en cuenta en este tipo de pacientes. Entre más oxígeno es mejor, la realidad es que no. Garantizar una adecuada normoxemia y siempre garantizando saturaciones por arriba del 94-95% para garantizar un adecuado aporte de oxígeno. PIB estuvo sanitizado mucho tiempo. Anteriormente no se utilizaban PIB por arriba de 8, por lo que ya habíamos comentado. Sin embargo, actualmente se han abierto las puertas respecto a este parámetro y siempre y cuando garanticemos una adecuada neumoprotección, pero sobre todo garantizamos una adecuada presión intracraneana. La hiperventilación en mucho tiempo se utilizó sobre todo en etapas tempranas de lesión cerebral o de paro o de arresto cardiocirculatorio. Sin embargo, esto no se ha demostrado totalmente y actualmente pues consideramos lo ideal que lo ideal para el paciente es llevarlos a una adecuada normoxemia y normocapnia. Maniobras de reclutamiento, sí son válidas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una lesión pulmonar importante, un distrés respiratorio importante, siempre y cuando estas maniobras sean pasivas. Están proscritas las maniobras activas, ya que modifican en gran medida o de manera abrupta cambios en la presión intracraneal. Anteriormente, pues se trataba de no intubar a los pacientes neurocríticos. Sin embargo, actualmente entre más temprano intubemos un paciente neurocrítico que lo requiere y más rápido lo llevemos a niveles de concentración de gases arteriales, tanto de dióxido de carbono y de oxígeno adecuados, pues mejor mejor pronóstico va a tener este paciente. Extubaciones tardías, pues se han hecho diversos protocolos, diversas estrategias o escalas para evaluar en qué momento el paciente está listo para una adecuada extubación. Sin embargo, pues aquellos pacientes que tienen una lesión cerebral grave, pues se considera que se haga mejor de primera intención una traqueostomía temprana para garantizar pues un despertar más adecuado y más seguro para el paciente, ¿no? Posición prono, anteriormente pues estaba contraindicada, actualmente se puede considerar, siempre y cuando pues garanticemos lo que ya hemos hablado, de que garantizar que esa presión intracraneana pues no se modifique en gran medida y que no se eleve durante o después de la maniobra. Y bueno, maniobras de membrana extracorpórea, maniobras de ECMO también son válidos. Y bueno, deben ser también considerados en pacientes con lesión pulmonar y con daño cerebral. Y bueno, a manera de conclusión, pues este cuadro resume prácticamente todo lo que hemos hablado, cuáles son los niveles de oxígeno a nivel arterial, cuáles son los niveles de dióxido de carbono, cuáles son los niveles de PIB, cuáles son las presiones a las cuales de neumoprotección a las cuales yo debo llevar a mi paciente y cuáles son las maniobras de reclutamiento válidas para este tipo de enfermos neurocríticos. Si se dan cuenta, pues no hay mucho cambio respecto a aquellas pacientes con daño pulmonar sin lesión cerebral, pero es muy importante para nosotros como neurocríticos darle su espacio, su tiempo y su importancia a nuestro cerebro, ¿no?
No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hasta aquí pues la charla. Muy amable, Doc, por su intervención. Acá me parece que tenemos preguntas. Ok, acá tengo una pregunta, Doc. Buenas noches, por favor, ¿puede aclarar en qué situaciones se podría utilizar hiperventilación profiláctica en los pacientes neurocríticos? Sí, claro. Mira, lo que nos recomienda la guía europea respecto al uso de hiperventilación, pues prácticamente no lo recomienda. Ellos desde un principio recomiendan llevar a los pacientes a normocapnia, normoxemia, y pues el efecto de esa hiperventilación que en el momento se consideró profiláctica, a lo largo de los estudios pues no ha demostrado totalmente ese efecto, ¿no? Es un punto muy controversial, pero lo que tenemos al día de hoy respecto a la guía europea es que prácticamente no, su empleo, su utilidad es pobre, no lo recomiendo. Perfecto. No sé si habrá alguna otra inquietud adicional aparte del auditorio para el doctor Juan Jesús Fernández. Me parece que no hay ninguna otra pregunta por parte del auditorio. Doctor Juan Jesús, pues yo de antemano muy agradecido con usted por darse este tiempo, como le había dicho en un inicio, de brindarnos estas charlas que para nosotros son enriquecedoras. Y pues bueno, que ha abarcado pues prácticamente el tema de la ventilación en paciente neurocrítico, justamente analizando estas últimas guías que, que lo ha hecho de una excelente manera. Yo de antemano y personalmente le agradezco mucho por la participación en el curso. No, de antemano, pues agradezco la invitación a usted y al doctor Rosenberg, que es el que me contactó. Y bueno, aquí estamos a la orden y bueno, seguramente nos estaremos viendo por ahí en alguna otra ocasión. Les agradezco la invitación y bueno, pues si no hay alguna otra duda, nos estaremos viendo posteriormente. Listo. Muy amable, Doc. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ok, bueno, vamos a seguir con el temario del día de hoy, pues vamos a darle paso al doctor David Oñate, que ustedes también ya lo conocen, que ha estado interactuando con nosotros. Él nos va a conversar sobre la ventilación mecánica del paciente con COVID-19. Así que David, muy buenas noches. Eh, pues cuando gustes puedes iniciar. Hola, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches con todos. Si hay una buena recepción, Diego. Sí, David, se te escucha perfecto. Ok, ¿qué tal? Bueno, vamos acabando ya a lo que es nuestro curso, tercer curso de ventilación mecánica básica e intermedia. Ya estamos ya en la quinta semana y hemos abarcado la mayoría de los temas que son frecuentes en nuestras salas de emergencia, salas de cuidados intensivos, salas intermedias, en cualquier lugar donde un paciente crítico tenga una falla respiratoria, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que ha tomado relevancia en estos últimos años, lo que es la neumonía viral por SARS-CoV-2, COVID-19 y sus implicaciones, ¿no? Y con el paso del tiempo ha habido muchos cambios en lo que tiene que ver por el mayor conocimiento que se va adquiriendo en esta enfermedad y lo que al inicio era un poco eh, temeroso, hoy se lo está haciendo de una manera rutinaria, ¿no?
Entonces, sin más preámbulos, voy a hablar sobre SARS-CoV-2, COVID-19 y apegado a nuestro tema de lo que es ventilación mecánica. Para que ustedes tengan una idea, desde que empezó la pandemia, aproximadamente ya a finales de 2019, en lo que es China y lo que es Wuhan, y ha tomado una serie de datos, más que todo, y hay distintas sociedades a nivel mundial que sacan pautas, que sacan guías, que sacan recomendaciones y que son seguidas por nosotros los médicos de atención, todo nivel de atención para los pacientes, ¿no? Y aquí tenemos una de estas que es en abril 25 del 2020, en auge de la pandemia, en plena elevación de los casos a nivel mundial, el cual indicaba la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención, que está localizado en Estados Unidos. No existe un medicamento u otra terapéutica aprobada por la FDA para prevenir o tratar el COVID-19. El manejo clínico actual incluye prevención de la infección con las medidas de bioprotección, medidas de control y cuidados de soporte, ¿sí? Cuando pone cuidados de soporte, incluyendo oxígeno suplementario y soporte mecánico ventilatorio cuando este esté indicado. Esas eran una de las medidas iniciales, ¿no? Ya recordemos que una de las terapéuticas que al inicio teníamos era la citromicina, también incluso dábamos hasta medicamentos antiplaquetarios, antiagregantes plaquetarios y también antirretrovirales. Al inicio hubo con esta enfermedad, ¿no? Pues después todo se fue descartando. Hubo un periodo oscuro en que las terapéuticas que estaban iniciando no tenían mayor relevancia, no tenían mayor evidencia, no mejoraba la mortalidad, pero poco a poco fue cambiando, ¿no? Pero el soporte de oxígeno suplementario, el soporte mecánico ventilatorio y la terapia inicial de tratamiento en esos momentos era más que todo mejorar su estado de oxigenación. Eso era lo inicial en SARS-CoV-2 COVID-19. Pero ya vemos que al paso del tiempo la FDA empieza a probar una serie de medicamentos, a pesar que uno de los primeros que la prueban en el tratamiento del SARS-CoV-2 fue el Remdesivir. Pero si ustedes verifican la fecha, el Remdesivir, la FDA recién la prueba el 22 de octubre del 2020, ya con en algunos países, segunda, tercera ola, nuestro país ya cruzaba ya una pequeña segunda ola. Entonces recién se probado el Remdesivir, que es un medicamento caro, un medicamento difícil de adquirir y que generalmente estaba para las órdenes de las potencias mundiales. Aquí en Ecuador casi poco hemos utilizado el Remdesivir por su alto costo, pero ya, y en ese tiempo todavía no teníamos estudios randomizados, aleatorizados, multicéntricos que avalaban su uso, ¿no? Eran pequeños estudios que sí había una significancia en la mortalidad. Uno de los medicamentos que más utilizábamos, que hemos utilizado, es el tocilizumab. Pero si ustedes ven, la FDA recién autoriza el uso del tocilizumab el 24 de junio del 2021. Pues lo venimos usando incluso desde el segundo trimestre, perdón, el tercer trimestre del año pasado. Incluso ya tomó fuerza con los nuevos estudios a nivel de febrero de este año, en el cual ya se evidenciaba su uso, su beneficio. Y ya cambió ciertas cosas del uso del tocilizumab en aquellos pacientes que tenían falla respiratoria. Ya no era solo el uso de la elevación de las citoquinas inflamatorias, como ferritina, como PCR, como interleuquina, sino que aquellos pacientes que ya tenían una falla respiratoria, necesidad de oxígeno, que nosotros podíamos elevar la concentración de oxígeno, cambiar dispositivos, uno de bajo flujo, un alto flujo, pacientes que ya tienen ventilación mecánica no invasiva, aquellos pacientes que caen en ventilación mecánica invasiva ya era una indicación de dar tocilizumab, ya es una indicación de dar tocilizumab, independientemente de las cifras de citoquinas, ¿sí? Citoquinas inflamatorias. Entonces esos ya quedan en desuso y lo único que se quedó como laboratorio de inflamatorio fue la PCR, que debía pasar más allá de 75 miligramos de cilindro. Y aquí empezó todo. Un pequeño recuerdo de donde inició todo, el 31 de enero ya China presentaba aproximadamente 2.980 casos con 96 fallecidos
Esto es aproximadamente de mayo, que ya la pandemia ya se hizo, ya la Organización Mundial de la Salud ya declaró al SARS-CoV-2, COVID-19, como una pandemia aproximadamente por marzo del 2020, ¿no? Ya no solo estaba en China, sino que ya se extendió a los diferentes territorios de los diferentes continentes, ¿no? China, ya también fue Asia, fue Europa, fue Asia Menor, y aquí en Estados Unidos, uno de los primeros países en ser afectados. Aproximadamente corte diciembre del 2020, en que ya podemos ver que la mayoría de países, por no decir la totalidad de países, ya estaban siendo afectados. Y a finales del año ya uno de los focos infecciosos ya dejó de ser el continente europeo, y lo que era Asia, y se ubicó en lo que era Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Estos son aproximadamente ya diciembre del 2020. Y en los actuales momentos ya tenemos que ningún país del mundo está libre o está exento de casos de SARS-CoV-19. Y esta es una infografía, nuestro mapa en Ecuador, que los territorios mayormente afectados, la costa y la sierra, en su parte central y norte, ¿no? Dejando pequeños casos para lo que es de los pocos casos por densidad poblacional, lo que es la parte oriental y lo que es la lejos, ¿no? Entonces aquí tenemos un top de países afectados. Esto es una fecha de corte hasta el 10 de mayo del 2021, donde Estados Unidos está a la cabeza de las infecciones por SARS-CoV, con cerca de 36 millones de habitantes infectados, secundados por India, 31.856.000, Brasil, a nivel de Sudamérica, la primera país en dar mayor cantidad de personas infectadas con SARS-CoV, cerca de 20 millones. Y ahí le sigue Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía, Colombia y Argentina. Argentina y Colombia, ¿no? Actualmente tenemos 209 millones de personas infectadas por SARS-CoV-2, con una cantidad de muertes de cerca de 4.500.000 a nivel global. Todos sabemos que son cifras un poquito fuera de la realidad. Deben ser más porque hay casos que no fueron detectados, lo que ocurrió con nuestro país a inicios de la pandemia, lo que fue marzo, abril. Hubo muchos casos que no están detectados. Si ustedes ven la tabla periódica que saca cada día el Ministerio de Salud Pública, hay casos que ponen como sospechas o probables COVID, no, las cifras fueran más allá de 25. Una pequeña cronología, ya en el 31 de diciembre China alerta a la Organización Mundial de la Salud de los casos de presencia de falla respiratoria, neumonía, de una causa conocida. En enero 3 se confirmó el primer caso fuera de China, en Tailandia, pero fue un paciente que viajó, que estuvo en China, que viajó desde Wuhan. En febrero ya se confirma la primera muerte fuera de China, que fue en Filipinas, de una persona china que provino de Wuhan, ¿no? Aquí a nivel de Sudamérica, si ustedes lo empiezan a ver, uno de los primeros países en reportar su primer caso fue Brasil el 25 de febrero. Nuestro país el 29 de febrero registramos nuestro primer caso aquí en la ciudad de Guayaquil, que fue el primer caso detectado, ya haciendo un estudio retrospectivo, una invasión retrospectiva. Sabemos que el SARS-CoV-2 ya estaba ya finales de diciembre e incluso los primeros días de enero ya estaba dentro de nuestra población, y aquellas personas que habían fallecido días antes, neumonía atípica, sabemos que probablemente fueron SARS-CoV-2, ¿no? En el 14 de mayo la OMS declaró pandemia, y en marzo del mismo año la declaró pandemia, ¿no? Para recordar un poquito de fisiopatología de esta enfermedad, porque uno de sus centros de afectación es la parte pulmonar, donde se produce la mayor gravedad o la mayor expresión de los síntomas. Tenemos que el SARS-CoV-2 es un virus RNA que contiene una serie de espículas, proteínas, la proteína S, que es la principal proteína que va a producir la infectividad. Esta de aquí se une con receptores a nivel de la parte pulmonar, receptores de la enzima convertida en angiotensina tipo 2, que son los que van a hacer que se produzca la unión virus, proteína, receptor, y esto de aquí produzca
toda la cascada inflamatoria a nivel pulmonar con el depósito de interleuquinas, producción de macrófagos, linfocitos y monocitos. Las células tipo 1 y tipo 2 usan en lo que es estrés respiratorio. Las células tipo 2 son las que van a producir el surfactante alveolar y las tipo 1 van a cumplir diversas funciones como son revestimiento de la membrana celular o alveolo capilar. Y aparte de eso van a ser células que se van a transformar en células tipo 2, neumocitos tipo 2 y células que van a producir el sostén. Esta cascada de respuesta inflamatoria se produce en lo que es la parte pulmonar con la producción de factores de necrosis pulmonar, interleuquina 1, interleuquina 6, citoquinas inflamatorias, ¿no? Entonces, un pequeño resumen de lo que se produce del SARS-CoV-2. Con la producción de edema pulmonar, este edema generalmente mucinoso porque está compuesto por agua, electrolitos y mucina. ¿Cuáles son los síntomas del SARS-CoV-2? Son variados. Y a la cabeza tenemos fiebre, 40%, tos, 80%, respiración corta, disnea, 60%, dolor de garganta, 40%, dolor de cabeza, o 35%. Mialgia, artritis, síntomas gastrointestinales, un 15%. Anosmia y distribución, 3%, de lo que tanto se hablaba, de COVID atípico con la pérdida del olfato y pérdida del gusto. Pero tiene una predilección el COVID a ciertas comorbilidades, como toda comorbilidad agrava los casos, no solo de SARS-CoV-2, neumonías bacterianas y otro tipo de neumonías virales, pueden agravar los cuadros clínicos, pero dentro de la patología esta se presentan diferentes enfermedades, a la cabeza la hipertensión, la obesidad y la diabetes, y son el grueso de la enfermedad, cerca del 80%, enfermedad renal crónica, pacientes con tabaquismo, inmunosupresión, cáncer, VIH, pacientes que están con cáncer en tratamiento activo, otro tipo de enfermedades cardiovasculares y es poco. Son las comorbilidades más frecuentes dentro de esta enfermedad. Hoy ya sabemos que tenemos, cuando estamos hablando de la variante inicial, en los actuales momentos ya tenemos muchas variantes que las hemos bautizado como variante alfa, beta, delta, gamma. Son variantes que han demostrado un mayor contagio, un mayor riesgo de infección, probabilidad de infección y mayor morbilidad, como la que tenemos la variante delta, que es la que salió en India en este último año, enero, febrero, que produjo mayores casos en relación al año pasado en este país. Y la Delta Plus, que es una variante de mayor gravedad, que es la que en actuales momentos está circulando, Delta y Delta Plus está circulando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para falla respiratoria aguda hipoxémica? Edad mayor de 60 años, las personas de tercera edad, estamos hablando de la pandemia, del inicio de la pandemia el año pasado, donde se demostró que los mayormente afectados eran las personas de más de 60 años de edad, que era el grueso de personas que ocupaban las camas de terapia intensiva, el género masculino a la cabeza, en una relación 2-1, en algunos casos 3-1, los pacientes con diabetes mellitus descontrolada, enfermedad oncológica avanzada o en tratamiento activo, pacientes inmunocomprometidos con enfermedades avanzadas como VIH, pacientes que tenían hipertensión pulmonar, o enfermedad pulmonar persistente como fibrosis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Y la pregunta del millón que se hacían antes era si el COVID-19 era distrés o no era distrés. Aquí está una serie de artículos de uno de los primeros investigadores en lo que es distrés respiratorio, como es Luciano Gattinoni y todo su grupo, creador de lo que es el Baby Loom. Y aquí en su serie de artículos nos indicaba y hizo una diferencia del estrés respiratorio con dos variantes, ¿no? Una variante tipo 1, una variante tipo 2, en la cual la calificó o la determinó a la tipo 1 como variante tipo L, de low, de bajo, que produce una enfermedad muy leve o leve, y una variante tipo 2 de H, la bautizó con el nombre de neumonía tipo H, que significa alto o de mayor gravedad. Entonces, ¿qué encontró Luciano Gattinoni de estos pacientes, ¿no? Él encontró que la neumonía tipo L era de menor gravedad y que producía generalmente enfermedad pulmonar leve, neumonía leve, distrés respiratorio leve, que casi no pacientes no tenían ventilación mecánica,
Este de aquí tenía una baja elastancia, una compliance cercana a la normal, 50 ml centímetros parados, una baja alteración en lo que era la ventilación perfusión y un bajo peso pulmonar. ¿Sí? Las lesiones en videos ilustrados, la de tomografía, en lo que la sensación subpleural, el peso pulmonar era moderadamente aumentado. Y estos pulmones tenían una baja reclutabilidad, la cantidad de tejido pulmonar no aireado es muy baja y consecuentemente el grado de reclutamiento es bajo. ¿Qué decía con esto? Que la afectación pulmonar en estos pacientes era muy baja, no se beneficiaban de reclutamiento. Aparte, para reclutar generalmente debemos tener un distrés severo y estos pacientes no eran candidatos en ese sentido. Pero ¿qué sucedía cuando teníamos una neumonía más grave, como ustedes ven aquí en la imagen, vista por tomografía, y la bautizó como la variante o el tipo H, el tipo más grave? Este de aquí tenía una alta elastancia con una compliance disminuida, con valores menos de 40 ml centímetros cuadrados. Tenía un alto porcentaje de SHUM, zonas perfundidas pero no aireadas, un alto peso pulmonar, las lesiones en vidrio esmerilado ocupaban lo que era un porcentaje de la parte pulmonar y el pulmón aumentaba de volumen, el peso generalmente era mayor a 1.5 kilos y estos pulmones tenían una alta reclutabilidad. ¿Sí? La cantidad de tejido aireado asociado a estrés severo y mayor grado y por ende habían zonas que se beneficiaban del reclutamiento. Entonces, estoy aquí, Catinoni, su artículo que publicó sobre el asunto del distrés respiratorio causado por SARS-CoV-2, da unas ciertas pautas que podemos ampliar en lo que es la guía de sobreviviendo a la sepsis, ¿no? Esta guía de sobreviviendo a la sepsis es un resumen de lo que podemos hacer en aquellos pacientes que están infectados por SARS-CoV-2 y vienen con un compromiso pulmonar. Esta guía salió aproximadamente en octubre del año anterior, ¿no? Y aquí nos enfocamos específicamente a lo que es el soporte ventilatorio, que es lo que recomendaban y que es lo que recomiendan las guías de sobreviviendo a la sepsis, versión SARS-CoV-2, COVID-19. Ellos sugieren empezar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menor del 30%, con una débil recomendación, una baja calidad de evidencia. Recomiendan empezar el oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menor del 90%. Y en falla respiratoria hipoxémica se recomienda mantener la oxigenación de oxígeno, la saturación de oxígeno no mayor del 96%, con una fuerte evidencia y una moderada calidad de evidencia. Una recomendación fuerte con una moderada calidad de evidencia. Y en falla respiratoria aguda hipoxémica, a pesar de que tenemos una terapia convencional de oxígeno, que si no hay mejoría en lo que es la saturación, utilizar lo que es la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Que es lo que hemos visto, lo que es durante todo el transcurso de este curso, ¿no? A pesar que ponen una recomendación débil con una baja calidad de evidencia. La misma guía en el soporte ventilatorio, ellos ponen aquí como primera instancia en la falla respiratoria aguda hipoxémica, utilizar la cánula nasal de alto flujo sobre la ventilación mecánica pasiva. Si volvemos a extrapolar, si volvemos a recordar cuando inició todo este proceso de SARS-CoV-2 aquí en nuestro país, y no solo en nuestro país, a nivel mundial, uno de los tratamientos que no eran dados por las sociedades científicas en su inicio fue la cánula de alto flujo, porque como es un método de alto flujo, se creía que se diseminaba las gotitas de aerosoles y que se podía contaminar al resto de pacientes, ¿no? Nos damos cuenta que la utilización de la cánula de alto flujo más una mascarilla quirúrgica reduce considerablemente esta probabilidad de diseminación de las gotitas de flujo en el aire, ¿no? Aparte que se comprobó de que la cánula de alto flujo no disemina más allá de 0.70 centímetros de distancia de la cama del paciente las cánulas de alto flujo, porque la biomolécula es muy pesada y tiende siempre a caer más rápido que otros virus hacia la superficie, ¿no? Entonces, es una de las creencias. Después, la cánula de alto flujo es un método que se ha utilizado ampliamente, por no decirlo que ha tenido sus 2 años de utilización o sus 2 años de
de presencia, de ayuda en esta pandemia, y es donde más hemos utilizado cánula nasal de alto flujo. Si en falla respiratoria aguda la cánula nasal de alto flujo no está disponible, o no es urgente su utilización, ¿sí? La indicación, o no es urgente la indicación de intubación endotraqueal, se sugiere realizar ventilación no invasiva como ventilación continua con un corto periodo de evaluación. Recomendación débil, calidad de evidencia baja. En pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica que reciben cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, sugerimos monitorización del estado respiratorio y una temprana intubación endotraqueal si ocurre empeoramiento respiratorio. Recordando la charla de alto flujo que se dio hace unos días atrás, cuando nosotros colocamos dispositivos, este dispositivo tiene que ser medido, tiene que ser parametrizado y la persona que lo coloca debe tener un objetivo específico. La cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica, tiene dos objetivos primordiales: mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio. Si esos dos objetivos no se cumplen a corto plazo, que estamos hablando minutos o horas, probablemente el tratamiento que estamos instaurando no va a tener una mejoría en el estado clínico del paciente. Y si no incide en la oxigenación, que es uno de los puntos fuertes que nosotros tenemos que dar o mejorar, no vamos a tener resultados adecuados. ¿Sí? Otra de las recomendaciones sobre la ventilación mecánica invasiva: en distrés respiratorio recomendamos un volumen tidal de 4 a 8 ml por kilo, peso predictivo, sobre un volumen tidal mayor a 8 ml kilo. Sobre ventilación protectiva, que se está hablando en todo momento, que es lo que menos daño realiza, lo que mejor está evidenciado y lo que mejor ayuda para el paciente, enfocándonos en la teoría del baby. Recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada. Y en ventilación mecánica invasiva y distrés recomendamos un APA-TAU objetivo menor de 30 centímetros de agua y una presión máxima de la vía aérea de 35 milímetros de mercurio. En ventilación mecánica y distrés severo, moderado severo, sugerimos estrategia de pic alta mayor a 10 centímetros por sobre pic baja. En ventilación mecánica invasiva y distrés respiratorio moderado a severo, se sugiere la ventilación mecánica prona de 12 a 16 horas sobre no prona. Claro que tenemos que tener evidencia y recomendaciones. Hay contraindicaciones en la ventilación prona, como explicó el doctor hace un momento, más que todo en los pacientes neurológicos, aquellos pacientes que tienen lesión de región columna cervical que está inestable, columna dorsal, pacientes que están con requerimientos de alto soporte vasopresor, o pacientes que tienen el abdomen contenido, pacientes que han tenido un trauma torácico, pacientes que han sido operados de cirugía cardiotorácica y le realizan esternotomía. Son pacientes que probablemente no van a poder realizarse la prueba. Tenemos que evaluar al paciente que se va a beneficiar. Todo paciente que tenga una relación coado-fiebre menor de 150 y que se tolera como un distrés respiratorio, un paciente candidato para la realización de prueba. Entonces, aquí nos recomiendan de 12 a 16 horas, pero en la práctica lo hacemos un poquito más de tiempo. La misma guía nos habla que ventilación mecánica invasiva y síndrome de distrés respiratorio moderado a severo, se sugiere bloqueantes no moleculares para mejorar la ventilación proactiva, y esto de aquí es una evidencia para la realización de pronación ventilatoria. En ventilación mecánica invasiva y síndrome de distrés respiratorio con persistencia de sincronía ventilatoria y necesidad de alta sedación y necesidad de ventilación prona, se sugiere el uso de bloqueantes neuromusculares más allá de 48 horas y valorar. Una recomendación de ello, pero una calidad de evidencia baja, ¿no? La ventilación mecánica y distrés respiratorio severo con hipoxemia refractaria, a pesar de una ventilación mecánica óptima y ventilación prónica, se sugiere la utilización de ECMO venovenoso y, si es permitido, referir un centro de ECMO. Como ya le habló el doctor Julio Salas, aquí en nuestro país estamos realizando lo que es ECMO para aquellos pacientes con falla respiratoria con niveles cada día de fiabilidad, confiabilidad, disminución de la mortalidad y éxito y tasas de éxito mejores que tiempo atrás. La experiencia nos está dando resultados, están llegando ya médicos entrenados en lo que es soporte circulatorio mecánico y terapia ECMO para la mejor
atención de estos pacientes. Ventilación mecánica invasiva por falla respiratoria aguda hipoxémica, ¿sí? Sugerimos rutina del uso de corticoides sistémicos, ¿no? Siempre y cuando los pacientes estén probablemente en shock séptico que no responde a los vasopresores. Aquí tenemos un pequeño algoritmo en los pacientes con falla con COVID y hipoxia. Este es un algoritmo que nos coloca la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, sus últimos capítulos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con SARS-CoV-2 y estos pacientes vienen con falla respiratoria y necesitan intubación endotraqueal. Si necesitan intubación endotraqueal hay que realizarla. Antes de eso hay que hacer escalas, medir la oxigenación, gasometrías y catalogar el tipo de respiratorio. Pacientes que vienen con propiso pulmonar, más del 60-70% son pacientes que van a fallar en lo que es ventilación invasiva o canal nasal de alto flujo y probablemente necesiten ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y si el paciente no tiene indicación de lo que es intubación endotraqueal, podemos dar lo que es la tolerabilidad de su oxígeno suplementario. Si estos pacientes no toleran el oxígeno suplementario con bajo flujo, considerar lo que es la cánula nasal de alto flujo. Si no tolera la cánula nasal de alto flujo o la cánula nasal de alto flujo no la tienen ustedes cercanos, podemos iniciar ventilación mecánica no invasiva, y si no hay ninguno de estos dispositivos y el empeoramiento de lo que es el trabajo respiratorio y la oxigenación, debemos lo que es realizar lo que es la intubación endotraqueal, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Sí. Y aquí hay una serie de recomendaciones para cuando tenemos distrés respiratorio severo, distrés respiratorio leve, distrés respiratorio moderado severo y terapias adyuvantes, ¿no? Cuando tenemos COVID-19 y distrés respiratorio severo, leve, ¿sí? Pacientes que están ventilados, podemos obtener un volumen ideal de 4 a 8 ml por kilo de peso y una presión planteada menor de 30 centímetros de agua. Es la indicación que debemos dar a estos pacientes. Hay que investigar si existe coinfección bacteriana y el objetivo de la saturación de oxígeno debe ser entre 92 y 96%. Aquí vemos que no es necesario llegar a una saturación de oxígeno al 98%, al 100%, o con elevaciones muy altas de pico. Generalmente ya valores más allá de 18, 20, 22, ya pueden causar más daño que beneficio, ¿no? Debe considerarse también que la estrategia de fluidoterapia debe ser conservativa, no debemos sobrecargar los pulmones de agua transpulmonar, porque hay pacientes que no solo tienen SARS-CoV-2, pacientes que tienen ya cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, son pacientes que no van a tolerar adecuadamente los volúmenes, ¿no? Solo considerar antibióticos empíricos cuando existe sospecha de infección bacteriana, y aquí generalmente lo recomendaba los corticoides sistémicos. En ese tiempo de que salió la guía de Sobreviviendo a la Sepsis, SARS-CoV-2, todavía no tenían una evidencia certera. Hoy sabemos que los corticoides disminuyen la mortalidad, más que todo el uso de metilprednisolona y el uso de dexametasona, ¿sí? En estos pacientes. El COVID-19 moderado severo, si considerar una PIC elevada, si no sobrepasa 18 20 centímetros de agua la PIC, considerar bloqueantes neuromusculares para facilitar la ventilación cuando la relación PAO2 fluidosa es menor de 150, considerar maniobras de reclutamiento, también lo ponen aquí, y la National Institute of Health también recomienda maniobras de reclutamiento siempre y cuando exista una hipoxemia refractaria, o considerar otro tipo de ventilación coadyuvante o terapia de rescate como es la ventilación prono. Considerar una ventilación prono de 12 a 16 horas, considerar los bloqueantes neuromusculares en infusión más allá de 24 horas cuando la posición prona esté realizada o cuando exista sincronía ventilatoria. ¿Sí? No realizar rutinariamente maniobras de reclutamiento, rutinariamente solo cuando el paciente lo necesite. Y aquí lo ponía en consideración un corto uso de corticoides sistémicos, a solo eran distrés severo, moderado a severo, pero ya con falla respiratoria
distrés leve ya podemos utilizar corticoides, ¿no? Y las terapias adjuntas de rescate, como ya sabemos, los antivirales, cloroquina, ya están proscritos en este tipo de tratamiento. Se debe considerar como adyuvante la infusión de bloqueantes neuromusculares, la ventilación mecánica, la ventilación prona, una terapia que va a mejorar la oxigenación en estos pacientes. Aún está en consideración lo que es el óxido nítrico como vasodilатador pulmonar para aquellos pacientes con lesión pulmonar severa. Y aquí ya lo consideran al ECMO venoso, ¿sí? Como una terapia de rescate y ser derivados estos pacientes a un centro de terapia de ECMO, ¿sí? Como conclusión, en esta pequeña charla de lo que es SARS-CoV-2, actualmente no tenemos estudios con estrategias de ventilación mecánica en COVID-19. La ventilación mecánica por presión y la ventilación mecánica por volumen han demostrado unos resultados satisfactorios en estos pacientes que sufren lesión pulmonar aguda. Lo que es métodos duales, como por ejemplo tenemos el APR bifásico en terapias tempranas de que estos pacientes necesitan sedación profunda, necesitan relajantes musculares. No hay estudios que avalen el uso de APR bifásico en etapas iniciales o la falla aguda respiratoria. Sí se podría utilizar APRB cuando ya tenemos una lesión pulmonar menor o los sedantes ya vayan disminuyendo, ¿sí? Y el paciente progrese rápidamente. El BAFO ya es una estrategia que no la estamos utilizando. El BAFO nació con los pediatras, pacientes pediátricos y distrés, pero ya actualmente en lo que es los adultos ya no lo estamos utilizando en nuestros centros hospitalarios. Uno, por las complicaciones que se produce. Dos, porque son una terapia muy difícil de realizarla. Y tres, se necesita un entrenamiento para esto, para utilizar un entrenamiento profundo. Los pacientes que sufren SARS-CoV-2 deben ser manejados con estrategias similares de falla respiratoria y de estrés respiratorio agudo. Las directrices, todo lo que hagamos, todo lo que se recete en el ventilador, todos los parámetros que coloquemos, deben encaminarse a minimizar lo que es la lesión pulmonar aguda por el ventilador, lo que es el Billy, lo que es el barotrauma, lo que es el volutrauma, lo que es el trauma, lo que es el atelectotrauma. El bajo volumen mentidal, en este caso la ventilación protectora de entre 4 y 6 ml por kilo, disminuye la lesión por el ventilador, aplicando lo que es la teoría del baby loom. La bioprotección, bioseguridad debe ser indispensable por todo el equipo de salud que manipule a estos pacientes, debe ser permanente. SARS-CoV-2 COVID-19, no hay un tratamiento eficaz o efectivo contra COVID-19 a pesar que la FDA ha aprobado el uso de tocilizumab, remdesivir. Estos medicamentos, si bien mejoran lo que es las condiciones, no son 100% efectivos contra SARS-CoV-2, por lo que el cuidado y el soporte suplementario del paciente debe ser protocolizado y aplicado diariamente. Okay. Eso es todo lo que les vengo a indicar de SARS-CoV-2. Si ustedes se dan cuenta, no hay una diferencia para todo lo que hemos hablado en los pacientes con distrés, pacientes neurológicos, y ya que estamos hablando de situaciones especiales, no hay mucha diferencia. Lo que cambia es la forma de, más que todo, la instrumental, la bioprotección, y de ahí todos los pasos y protocolos que hemos visto se los aplica al SARS-CoV-2 COVID-19. No sé si tengan alguna pregunta que realizar, gustoso los responderé. Hola David, muchas gracias por la expo. David, yo tengo una, más que, sí, parte de duda, no sé, con la experiencia que has tenido tú y en tu unidad hospitalaria. Muchas de las veces en el SDRA convencional, cuando teníamos estas pautas antes del COVID, ¿no? Siempre nos manejábamos casi de manera estricta, valorando o tomando en consideración el valor de la PAFI, ¿no? Entonces siempre esperábamos tener una PAFI superior a 300 o casi dentro del valor, de este valor mencionado, para poder discernir si podemos ya
ir iniciando el tema del winning ventilatorio. Pero en pacientes COVID, pues muchas de las veces casi no hemos alcanzado en un cierto número o en un gran porcentaje estos valores para poder iniciar el winning. Pero a pesar de todo eso lo hemos iniciado. No sé tú qué consideración tengas al respecto. A ver, mira, hemos tenido, bueno, nosotros más que todo, estamos en el Hospital de Solca y ahí es un centro de referencia de pacientes oncológicos y también hemos tenido el 60 o 65% de pacientes no oncológicos, dada la cantidad de pacientes que se enfermaron con SARS-CoV-2 la ola del año pasado y este año, que tuvimos febrero, marzo, abril, mayo, fue no solo atención a pacientes oncológicos, sino pacientes no oncológicos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? A ver, y si nos extrapolamos en dos partes, estamos hablando de 2020 y 2021. Cuando llegó el 2020, ¿qué es lo que nos dimos cuenta de esta enfermedad? Que la lesión pulmonar y los niveles de relación PAO2-FIO2 eran más severos y casi no te mejoraba con la ventilación. Entonces por ahí fue que la se mantuvo más tiempo de lo que las pautas nos decían, de que tenías que dejarlo 8 horas, 12 horas, 16 horas y despronarlo. Entonces veíamos que con la pronación de 12 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas, la relación PAO2 casi ni se movía, o sea, te pasaba de 100 a 150 y si era de 120 a 180 máximo y así se mantenía durante el día, pero veíamos que la afectación pulmonar en los primeros casos del año pasado era más severa que en los casos que vimos en el segundo año. Tal vez pienso que la preparación, la experiencia que se tuvo con estos casos nos dio para una mejor atención con la segunda ola grande que tuvimos este año. Entonces no te mejoraban rápidamente, como no sé si te has dado cuenta, hay neumonías bacterianas que una sola pronación y el paciente mejoraba la PAFI más allá de 300, 350, más los despronaba y se mantenía. Estamos hablando de otros tipos de neumonía. Pero estos pacientes, a pesar de que nos mejoraba la PAFI, los despronábamos a las 48 horas o 72 horas y otra vez volvía a caer, o sea, inmediatamente volvía a caer. Estamos hablando, Dieguito, de que a los 30, 40 minutos de que teníamos una relación PAO2-FIO2 de 250 o hasta 300, otra vez regresaba a 150, otra vez regresaba a menos de 100. Y lo otro que hemos visto que la lesión pulmonar, y la lesión pulmonar se mantenía en el tiempo, o sea, el daño que te causa el virus a nivel alveolar, es más drástico que otro tipo de enfermedades. Por eso ya se investigó de que no solo la donación pulmonar, también una lesión microtrombótica que se produce en este tipo de pacientes y por eso la velocidad de recuperación es menor. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con este año? Este año 2021, ya veíamos que los pacientes se recuperaban se recuperaban prontamente, los pronavas, las estrategias que utilizábamos, ya teníamos el tocilizumab, que no lo teníamos antes, y con el tocilizumab veíamos que estos pacientes mejoraban en cuestión de 48, 72 horas, pacientes con falla respiratoria. Muchos de estos pacientes no llegaban a ventilación mecánica, se mantenían con un cálculo nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva y recuperaban a las 48, 72 horas, la cascada inflamatoria descendía, la respuesta inflamatoria descendía. Entonces, eso es lo que pudimos apreciar en esta segunda ola que ya nos dio mayores armas, incluso, bueno, a pesar de que no utilizamos remdesivir, el uso de los corticoides que antes no era de uso rutinario, más que todo dexametasona y lo que tiene que ver con, ay, se me fue, metilprednisolona, e incluso en algunos momentos utilizamos hasta hidrocortisona, y vimos que los pacientes mejoraban. Entonces, sí tuvimos una diferencia entre un año y otro año. Y con respecto a lo que es la pronación, hemos visto que el distrés que causa esta enfermedad es más severo que en otras enfermedades. No sé si tu apreciación con la experiencia que han tenido allá en Loja, que también tuvieron sus curvas altas, y podrías decir algo de lo que viviste.
Claro, y justamente por eso te preguntaba, ¿no? Si bien es cierto, estos pacientes tienen, en cuanto al progreso de la enfermedad, o en cuanto a la estancia, ¿no? Y la evolución, muchos de estos pacientes tenían evoluciones completamente estacionarias, en las cuales la PAFI casi no tenía modificación en lo absoluto. Y como tú bien manifiestas, ¿no? Si bien es cierto, las guías son una ayuda o una pauta, y por lo general algunas guías te recomiendan no más allá de 16 horas, o prono supino con periodos de tiempo, que dejes descansar a tu paciente de la posición prona. Pues en nuestra experiencia, en realidad, hemos optado por dar una pronación prolongada, ¿no? Que va más allá de las 48 horas, inclusive nos extendíamos hasta las 72 horas. Y dependiendo de la lesión pulmonar, como tú bien lo manifiestas, pues creo que yo un 50, incluso un poco más de los pacientes con SDRA debido a la enfermedad por COVID-19, al momento de supinarse, pues tenían una deterioro súbito en cuanto al tema de su saturación y en cuanto al tema de su oxigenación, ¿no? Entonces, eso nos daba a nosotros hincapié para eh, colocarlos en prono nuevamente, ¿no? Y se volvía a dar un nuevo ciclo de prono de manera extendida. Entonces, por lo general, estos pacientes pues tienen una larga estancia en unidad de cuidados intensivos y los días de ventilación se vuelven prolongados. Entonces, por lo general, son muy pocos los pacientes que hemos hecho nosotros un winning sin necesidad de traqueostomía. La mayoría ha ido a traqueostomía y son contados los pacientes que te podría decir que los hemos extubado. Lamentablemente en nuestra ciudad, y como a lo mejor en algunas otras ciudades de nuestro país, pues no contamos con cánulas de alto flujo a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, eso se nos ha hecho a nosotros un poco más dificultosos porque en realidad ya captábamos pacientes complicados realmente, ¿no? Y la otra situación era el tema de la PAFI, como te decía, justamente para realizar este winning, veíamos que pacientes pues que tenían PAFI por encima de 220, 240, íbamos realizando el destete progresivo en primera instancia de los relajantes musculares, sedantes, y pues por lo general casi no teníamos en un 100% pacientes con PAFIs mayores a 300, iguales a 300, pero de todas maneras eran pacientes que tenían saturaciones adecuadas por encima de 90 y procedíamos pues en este caso a winearlos, ¿no? Pero esa ha sido nuestra experiencia. Lo que te puedo acotar, Dieguito, es que la mortalidad en pacientes oncológicos es muy alta. Cerca del 80, incluso hasta el 90% de los pacientes oncológicos fallecieron que tuvieron enfermedad. Eh, y aquellos pacientes que no eran oncológicos tuvimos una mortalidad entre aproximadamente el 35 y 40%, cercano a cifras mundiales. Como te vuelvo a repetir, y nuestra mortalidad empezó a bajar a raíz de que empezamos a utilizar corticoides y tocilizumab. Y yo creo que con el paso del tiempo perdimos el miedo porque hay que decirlo, y creo que a muchas de las personas que están aquí en este curso, nos daba miedo acercarnos al paciente, ocultarlo, verlo, toparlo, a pesar de que teníamos nosotros todos los equipos necesarios en la institución que estoy, nosotros nos daban PPP, cascos, nos daban y visores, y aparte de eso gafas, o sea, pero tenías una sensación de miedo que se fue perdiendo con el pasar del tiempo, y eso hizo de que mejore la calidad de atención de estos pacientes hasta el punto que actualmente un paciente con SARS-CoV-2 es un paciente de rutinario, o sea, ya no te asustas, ya no tienes esa sensación que te va a dar, ¿sabes qué? Aparte ya estamos vacunados, la mayoría de personas del sistema de salud, por no decir la totalidad del sistema de salud está vacunado, que atienden este tipo de pacientes con esta enfermedad. Entonces, yo creo que con el paso le hemos ido mejorando la curva de aprendizaje y hemos perdido esa situación de miedo a la atención de estos pacientes. Y hoy es rutinario, hoy escucha un paciente viene con SARS-CoV-2, simplemente lo atiendes como un paciente diferente, solo con EPP. O sea, hemos perdido completamente esa sensación de que antes teníamos.
Eso es muy cierto, ¿no? Y más que todo, la curva de aprendizaje, pues, ha sido excelente, se podría decir, ¿no? Que ahora, como tú bien lo manifiestas, tenemos todas las herramientas y aparte la experiencia, que en este caso, pues, al ser una enfermedad nueva, eh, nos solventa para el manejo de nuestros pacientes. No sé si es que habrá alguna otra inquietud o pregunta por parte del auditorio para el doctor Oñate. Bueno, si es que no hay preguntas, Higuito, quería comentarles sobre, bueno, quería indicarles el asunto de la evaluación, hasta si es que alguien quiere realizar una pregunta, un asunto pequeño. Acá te tengo una Como pregunta, ustedes David. recuerdan, dale, dale. Mira, nos preguntan, ¿qué pronóstico tiene un paciente con asma moderado y cómo es el manejo? L- Los pacientes con asma, a ver, que tú tienes que ver si es que, a ver, si es que fue refractario al tratamiento en su parte inicial. Y generalmente los pacientes con asma no difiere de la atención de los otros tipos de pacientes, lo que trae con una falla respiratoria aguda, a pesar de que debes agregarle que sus suplementos inhalatorios, beta-adrenérgicos de acción corta, beta-adrenérgicos de acción larga, y casi no es diferente al tratamiento convencional de pacientes COVID, porque también utilizas corticoides sistémicos, en este caso endovenosos. Ahora, dependiendo del tipo de lesión, hay pacientes que, a pesar de que tienen un asma moderado, vienen con una enfermedad pulmonar y pueden tener una neumonía leve, aunque la neumonía exacerba su sintomatología, pero estos pacientes caen entre moderado a severo. Y hemos tenido pacientes con asma, tal vez no moderada, pero sí con asma controlada, que incluso han necesitado solo cánulas nasales y cánula nasal de alto flujo, que es lo máximo que hemos tenido. Ahora, si tú lo ves retrospectivamente, no debes quitar la medicación y hoy ya lo que es el National Institute of Health ya recomienda en aquellos pacientes con lesión severa o distrés severo, el uso de inhalatorios de acción corta o acción prolongada, y está en controversia todavía el uso de los corticoides inhalatorios en pacientes con SARS-CoV-2 moderado a severo. Pero en pacientes con asma deberías utilizarlo porque es su medicación de rutina, excepto que estén coinfectados o por mecanismos oportunistas, en este caso en su parte pulmonar. Con referente al tema del asma, ¿no? Igual que ya lo vamos a revisar, pero yo creo que hay una situación muy puntual de por qué un paciente o sí, una situación o sería un grado de enfermedad, en este caso del asma, que puede conllevar a que el paciente termine en ventilación mecánica, que en este caso es el asma casi fatal, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, sí, el paciente necesitaría ventilación mecánica y existen múltiples estrategias, ¿no? Si un paciente llega a terminar en ventilación mecánica, pues tenemos en este caso, pues que hay que manejar cierto determinado flujo. Aparte de esto, pues el tema, como se trata de una enfermedad con alteración en cuanto a la constricción bronquial, el tema de los inhaladores o broncodilatadores es un papel fundamental en ese tipo de circunstancias. Además, por ejemplo, existen situaciones muy especiales en cuanto a la sedación. El tema de las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, tiene un efecto broncoconstrictor. Entonces hay que individualizar si por A o B circunstancias tenemos un paciente con asma casi fatal que conllevó justamente que necesite ventilación mecánica, otras alternativas de sedante. Entonces, en ese tipo de circunstancias, inclusive está recomendada la ketamina, que es otro tipo de sedante, en donde prácticamente se evita justamente al utilizar el midazolam el efecto de broncoconstricción. Y en otras palabras, pues tratar de rever la crisis asmática que se está produciendo o que conllevó a mi paciente a terminar de ventilación mecánica. Entonces, existen múltiples estrategias en realidad para manejar un paciente de este tipo. Eso, no sé si es que hay alguna otra inquietud. Ahora sí, David, no sé si es que querías comentarnos algo sobre Ya, la prueba. bueno, a todos los que están presentes, y bueno, después lo haremos notificar en el chat. El curso, como ustedes saben, es un curso evaluativo, es una evaluación, no es opcional, este,
nos solicita la universidad y nosotros enviar las notas. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Una vez terminado el curso, que ya el día viernes son las últimas charlas.